Bien, damas y caballeros orcos, hoy vamos a hablar de cómo hacer tu ejército de Space Marine. Porque sé que querés hacer tu ejército de Space Marine, porque a mucha gente le encantaría hacerse su ejército de Space Marine, pero ¿cuáles son las reglas para hacer algo canon? Algo canónico, algo que incluso te permitan jugar en la mesa, porque sí se puede jugar en el juego de mesa con un ejército customizado. Hay reglas para hacerse un ejército de Warhammer 40.000, pero este es un canal del lore de Warhammer 40.000, por lo tanto vamos a enfocarnos en la parte del lore de Warhammer 40.000 con una pequeña vista a las reglas de novena edición. Entonces, ¿cómo hacer tu ejército? ¿Qué es lo primero que tenés que pensar cuando vas a hacer tu ejército? Bueno, digamos, para empezar va a ser un ejército que es de un capítulo sucesor. ¿A qué me refiero con esto? Voy a leer porque tengo una lista, digamos, de cosas para no perder absolutamente nada de las cosas importantes, para que no cometa ningún tipo de error si se basa en este video para hacer un ejército. Pero después de la herejía de Horus, las legiones originales de Space Marine, como muchos de ustedes seguramente sepan, se reformaron en docenas de capítulos más pequeños y básicamente esto pasó hace 10.000 años, o sea, en el año 30.000. Y entonces ha habido muchas fundaciones de capítulos de Space Marine que han venido después de esto. Por lo tanto, hay más de 1000 capítulos sucesores y todos comparten el mismo material genético de los primarcas. Entonces, cuando uno hace un capítulo que es un capítulo customizado, se basa justamente en el código genético de un primarca, o es un capítulo sucesor, es decir, derivado de uno de los capítulos originales, de los capítulos fundadores. Les doy un ejemplo para los que no sepan esta parte del lore, porque es importante para que no se equivoquen, porque si no los veo volar mucho y de repente caen porque se dan cuenta de que los que quisieron fue cometer un gran error. Los Ultramarines eran, por ejemplo, 10.000 Space Marine. Entonces, ¿qué pasó? Vino Robotech Guilliman, hizo el Codex Astartes y dijo, para compartimizar, para dividir en compartimentos y que no se conviertan todos en traidores al mismo tiempo, vamos a separar los capítulos de Space Marine. Entonces los Ultramarines los separó en 10, 20 capítulos diferentes de un máximo de 1000 Space Marine por capítulo. Por lo tanto existen los Ultramarines y después hay otro capítulo que se pueden llamar los Shultramarines o los... Se puede llamar cualquier cosa, puede ser los amos de las águilas nocturnas acechantes, y es otro capítulo que deriva de los Ultramarines. Por lo tanto, es un nuevo capítulo, pero depende, digamos, del capítulo fundador Ultramarines, en el sentido de que comparten la semilla genética y en muchos casos muchas de las creencias. Eso es lo primero que tienen que entender. Es un capítulo que va a haber aparecido luego de la herejía de Horus. Va a ser un capítulo sucesor de uno de los capítulos que ya existen, por lo tanto tienen que elegir uno de los capítulos que ya existen y a partir de eso arman su capítulo sucesor derivado de este capítulo que ya existe. Entonces, hay compatibilidades e incompatibilidades con el lore en relación a esto. Cuando están pensando en un capítulo, tiene que ser un capítulo que sea factible dentro de lo que es el canon de Warhammer 40.000. Y esta es una de las partes más complicadas de llevar a cabo, porque ¿qué quiere decir compatibles con el canon de Warhammer 40.000? Vamos a poner un poco de ejemplos polémicos, porque últimamente me estoy volviendo una voz polémica desde el punto de vista del feminismo y LGBT y toda la pelota, simplemente por ser una persona más realista, a pesar de que soy muy tolerante. Pero si uno se hace un capítulo de Space Marine de mujeres, no van con el canon, porque no existen mujeres en el lore de Warhammer 40.000. ¿Quiere decir que no se puede hacer un capítulo de mujeres de Space Marine? No hay ninguna base del canon que les permita hacer eso. Entonces, básicamente diría que es un no. Sin embargo, puede llegar a pasar. Puede llegar a decir no, una deformación genética, una alteración genética, una elección, una decisión, lo que sea. Y se hace un capítulo de Space Marine, mujeres. Pero no tienen ninguna base en el canon para hacer un capítulo allí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Puede gustarles a ustedes, les puede gustar a sus amigos y pueden jugar con sus amigos. Pero si se quieren presentar en un torneo, desde el punto de vista de canon, eso no es algo canon. Por lo tanto, no pueden hacerse un capítulo de Space Marine mujeres. La otra persona con la que estén compitiendo puede agarrar y decir referí, y llama al referí, y viene al referí y dice esto no va con el lore o lo que sea, y simplemente te sacan de la mesa si la otra persona no lo acepta. Ahora, si me dicen que quieres hacer un capítulo de Space Marine asexuales, por ejemplo,
o que simplemente rechazan el sexo, o que tienen algún otro tipo de características actuales, digamos, de todo lo que es todos los progresistas y toda la pelota, es factible hacerlo, mientras esté dentro del canon. ¿Sí? Son Space Marines asexuales. No veo por qué no. No veo por qué no. Si son Space Marine gays también. Ok, no veo por qué se juntarían particularmente todos los Space Marine gay, pero capaz pueden hacer explicar una razón por la cual eso sucede de esa manera. Podría llegar a pasar, puede llegar a pasar sin ningún tipo de inconveniente, digamos, porque no afecta, o sea, es factible dentro del lore de Warhammer 40.000. Y eso es importante, porque el tema es que uno se puede matar haciendo un ejército, y es muy importante esta parte, es muy importante, porque uno se puede matar haciendo un ejército y comprar miniaturas y pintarlas y toda la pelota, y de repente si va totalmente en contra del lore, cuando uno quiere jugarlo en un torneo real, le van a decir, no, pero la historia o lo que vos planteás no tiene sentido. A veces no le van a preguntar la historia. Uno se hace un capítulo como derivado de los Ultramarines, que son de color azulcito pero más oscuro, y dicen es un capítulo sucesor, ok, no tengo mucho problema. Pero si de repente ven que es un capítulo donde tienen todos cabelleras largas, o tienen cuernos gigantes o lo que sea, capaz preguntan por qué esto es así, y si las cosas no cierran desde el punto de vista del lore, los pueden llamar la atención y pueden no dejarlos participar en ese torneo. Pero eso, bueno, depende de cada torneo, depende de cada persona con la que enfrenten, y van a tener inconvenientes, así que traten de mantenerse dentro de lo que es el lore de Warhammer 40.000. Y tampoco pueden hacer cosas como, sí, mi capítulo mató a los ángeles sangrientos y quedó solo un ángel sangriento, y después los ángeles sangrientos se recuperaron, porque es como que no hay ninguna mención de eso en el lore. Tienen que jugar con toda la parte de que Games Workshop deja en silencio, para que nosotros podamos hacer nuestros propios capítulos de Space Marine. Entonces, tiene que ser compatible con el lore, tienen que entrar dentro de las áreas inexploradas del lore, y pueden hacer cualquier tipo de locuras, ahí pueden hacer un montón de locuras, pueden imaginarse lo que realmente quieran y hacer un capítulo totalmente distintivo. Tienen que elegir, sí, como ya dije, un capítulo, por lo tanto, en verdad es un primarca, tienen que elegir un primarca, porque no depende necesariamente de un capítulo. Por ejemplo, pueden decir, ok, me gustan los ángeles sangrientos, me gusta Leman Rust, me gusta lo que miércoles sea. Y más que nada el capítulo en verdad es un capítulo sucesor del primarca y lleva la semilla genética del primarca. Por lo tanto, tiene que tener características relacionadas al primarca y a la semilla genética del primarca, pero pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, hay capítulos sucesores de la Ravengard. La Ravengard son recontra oscuros, vienen de Corvus Corax, son básicamente super asesinos que se infiltran silenciosos. Pero también tenemos los Carcharodons, que son un capítulo sucesor. Y en vez de ser hombres cuervo, son hombres tiburón, que no tienen nada que ver. Y son reagresivos y destructivos y van al espacio profundo y exploran el espacio profundo. O sea, respetan parte de las características animales, digamos, de Corvus Corax, pero puede haber variaciones bastante amplias, digamos, dentro de lo que cada uno de los primarcas o cada aspecto de los primarcas representa. Así que podrían llegar a hacerse un capítulo que prácticamente vaya en contra del Codex Astartes, a pesar de que Roboute Guilliman es el primarca, digamos, del capítulo, y lo que pueden hacer es dar una razón por la cual van en contra del Codex Astartes, que tenga algún tipo de significado lógico. Y de nuevo, lo importante es que puedan convencer a gente. Si la gente acepta la historia del capítulo de ustedes, y les sugiero que sea simple, porque nadie quiere pararse a escuchar 2 horas de la historia de su capítulo, tiene que tener una idea, una premisa bastante simple o atrapante, y después por ahí contarles el resto de la premisa y ver el esfuerzo. Ahí la gente escucha, pero si no, la verdad es que a la gente no le interesa, no le interesa en lo más mínimo. La verdad no les interesa en lo más mínimo. Es afortunado, pero no les interesa. Yo sí quisiera sacar un capítulo de Space Marine Custom. Tengo la plataforma, tengo un canal. Y tengo 50.000 seguidores y más seguidores en otras plataformas. Si yo quiero sacar mi propio capítulo, a la gente le chupa un huevo. No lo va a ver nadie. Nadie lo va a ver. Entonces, imagínense lo que puede ser una persona random que de repente está en su casa tranquilo, por ahí tiene tiempo, está trabajando, tiene tiempo para hacer sus cosas, sus amigos no ven Space Marine ni nada, y de repente sacan un capítulo y lo quieren poner en internet, a la gente no le va a importar en lo más mínimo. Tienen que elegir un mundo natal, eso está bueno, pueden armar su propio mundo natal. Los planetas del universo Warhammer 40.000 son en su mayoría inexplorados, inclusive los que están cerca de Terra. Hay muchos mundos de Terra que están completamente inexplorados.
pero es tremenda la cantidad de mundos que están inexplorados. Pueden hacer que sea un mundo como se les antoje, extremadamente frío, extremadamente caliente, extremadamente hostil. El mundo puede tener una ciudad enorme en todo el universo, puede tener inclusive razas autóctonas, pueden crear las razas de ese mundo, porque existen prácticamente cualquier tipo de raza. Pueden inclusive decir es un mundo oculto que jamás nadie vio, tiene sistemas de tecnología alienígena que lo mantienen oculto al mundo, y que no se saben cómo funciona porque son resultados de guerras antiguas. Pueden crear prácticamente lo que se les antoje en su mundo. Y miércoles la ardillita me sigue escribiendo, sigue diciendo pup, 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 porque al parecer me funaron en algún lugar, probablemente Twitter o alguno de esos lugares. Espero que me deje... No interrumpas, ardillita, estoy armando un video para que la gente haga su propio capítulo de Space Marine. Entonces, crear el mundo es muy entretenido. Por favor, no pongan ardillas, dado que tengo una ardilla que me está interrumpiendo esta lechuguita. Lo que tienen que hacer después de elegir el mundo natal es elegir, digamos, cómo son las interacciones con otros Astartes. Y la verdad es que la elección de los Astartes es... O sea, es algo adicional, pero podría darle color a su capítulo de Space Marine. Por ejemplo, se llevan bien con capítulos que siguen el Codex Astartes, se llevan bien con Roboute Guilliman, se llevan bien con bueno, los Ultramarines, o tal vez se llevan mejor con capítulos que van en contra del Codex Astartes. De hecho, los Ángeles Oscuros, Ángeles Sangrientos y Lobos Espaciales no son capítulos que responden al Codex Astartes, por lo tanto podrían ser capítulos con los que se llevasen mejor. Capaz son muy feroces y se llevan mejor con los lobos espaciales, o capaz se llevan mejor con los ángeles sangrientos porque están más relacionados al control de la ira, pero al mismo tiempo la maldición interna. Y todo ese tipo de interacciones son bastante interesantes, digamos, para lo que es el lore de su capítulo. Y si alguna vez lo juegan o alguna vez hablan con otra persona que se hizo un capítulo o que juega con un capítulo de los Space Marine fundadores, van a decir, mi capítulo se lleva con este, y capaz hablar y dar un poco de explicación, porque a fin de cuentas uno quiere mostrar lo que está creando. Entonces es muy relevante, digamos, el cómo se llevan con el resto de los Space Marine, con el resto de los Astartes. Por supuesto, esto que voy a decir ahora es obvio desde el momento en el que eligen, desde que eligen al Primarca, pero al mismo tiempo no tan obvio cuando me pongo a pensar. Tiene que elegirse un capítulo leal al emperador o leal al caos. O leal o traidor. Prefiero decir leal al caos o leal al emperador, porque el emperador no necesariamente es lo bueno. El caos puede ser lo bueno para mucha gente. Entonces, ¿leal a qué? ¿Leal al emperador o leal al caos? Son las dos opciones que hay de Space Marine. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Por qué lo saco de nuevo a colación el tema? Porque uno puede tener un capítulo que está entre los capítulos leales, sin embargo, ser un capítulo traidor. Y digo traidor entre comillas, porque se puede portar como leal, pero puede tener la semilla genética de un primarca traidor. De hecho, se cree que hay algunos capítulos leales sucesores que en verdad tienen la semilla genética de un primarca traidor. Por ejemplo, lo que es los cuervos sangrientos, los Blood Raven, digamos, que lo ven en Dawn of War. No se sabe cuál es el origen de la semilla genética, lo cual es factible. Pueden decir, no se sabe cuál es el origen de la semilla genética de mi capítulo. Es un misterio. Nadie sabe cuál es el origen. Se borró de la historia, como pasó justamente en los cuervos sangrientos. Esa semilla genética se borró, el conocimiento de dónde vino de toda la historia. O pueden inclusive tener una semilla genética, y se supone que inclusive los cuervos sangrientos tienen la semilla genética de Magnus el Rojo, que es un primarca traidor, porque tiene una cantidad de psíquicos impresionante. Entonces es un muy buen ejemplo. Si quieren hacerse un capítulo leal, pero que es extremadamente psíquico, pueden hacerse un capítulo sucesor que tenga la semilla genética de Magnus el Rojo. Pero tiene que haber una razón de ser por la cual tienen esa semilla genética y tengan que mantenerla oculta probablemente, o estén en una cruzada para redimirse, o estén ocultos de la Inquisición, digamos. Si hacen una cosa así, van a tener que justificar el por qué el resto del Imperium los acepta. No es simplemente porque sí, porque teóricamente si tenés la semilla genética de un primarca traidor, vas a estar al horno con la Inquisición y con el resto de los Space Marine. Entonces hay que justificarlo, pero se puede elegir, digamos, ser un capítulo leal, pero tener una semilla genética de un capítulo traidor. Pero a rasgos generales tenés que elegir un bando, leal al emperador o leal al caos.
cuando sos leal al caos, realmente las opciones son infinitas. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa, porque realmente puedes hacer un montón de cosas. Puedes hacer cosas que están completamente deformadas y alteradas, y cada uno de los dioses te ofrece un montón de opciones. Y la verdad es que cualquiera que esté enfrente tuyo, si vos decís, sí, estos son mis Space Marine, y por ahí no se ve nada como Space Marine, es factible, porque las deformaciones demoníacos son tremendamente monstruosas en muchos casos. Pueden ser hombres animales, literalmente. Mientras uno pueda llegar a decir, ok, tiene hombreras o tiene alguna característica que los identifique más o menos como Space Marine, lo cual es, digo, es relevante y es entretenido también. La verdad que es entretenido. Tienen que elegir el esquema de colores. El esquema de colores y el logo, digamos, diría que es importantísimo. Porque esto es algo que básicamente hace a la cohesión de su ejército. El ejército que elijan tiene que tener un esquema de colores y generalmente, preferentemente, agarrar el esquema de los Space Marine en blanco y negro y decidir qué color van las sombreras, qué color es el color general, cuál es el color principal, secundario, terciario, o de qué color van pintados determinados acentos o detalles. El águila, si el águila va dorada, va negra, va blanca, va azul, el color que se les antoje. Hagan un esquema de colores de un Space Marine típico con armadura táctica. Y después capaz de hacer un esquema de colores muy similar para lo que es un exterminador y muy similar para lo que son los vehículos. Les sugeriría que elijan un color o un par de colores, dado que soy diseñador, es lo que haría yo. Pero lo relevante es que se puede identificar. Cuando uno pone en una mesa, se puede identificar, digamos, que todos pertenecen al mismo ejército. Pueden llegar a tener colores bastante variados si algo lo justifica. Por ejemplo, son un ejército que son un rejunte de muchos Space Marine, de muchos Astartes. Son como mercenarios Astarte, por decirlo de alguna manera. O capaz vienen todos de un planeta donde hay muy pocos recursos y las armaduras vienen en muchos colores diferentes. Y capaz tienen armaduras de diferentes colores y toda la pelota. Pero le pueden poner un logo que los unifique a todos. Lo mismo pasa con los tipos de armadura. Hay muchos tipos de armadura Mark diferentes en los Space Marine. Y hay muchos tipos de Dreadnought y tanques diferentes de diferentes diseños. Pero si le ponen el mismo logo, ahí lo que hacen es unificarlo. Y si le ponen el mismo esquema de colores, más aún lo unifican. Entonces tienen que tratar de unificar esto. Lo que sí, no pueden cambiar el logo. Si ponen un logo, no le pongan un logo a un tanque y un logo diferente a un Space Marine o un logo... A menos que el logo esté muy relacionado a algo. Creo que son las ballenas asesinas blancas y el logo es una ballena asesina rampante. Y el otro logo es una ballena asesina hundiéndose. Y el otro logo es una ballena asesina volando por los cielos. Capaz se mantiene si el esquema de colores funciona. La idea es que si todo el ejército estuviera puesto en una mesa y separásemos cada una de las miniaturas o cada uno de los diseños, podríamos identificar que es del mismo ejército a cada una de las miniaturas que tenemos en ese lugar. Así que el esquema de colores y el logo es bastante importante. Yo les diría que empiecen con la filosofía de tu ejército, de dónde viene el ejército, sucesor de qué capítulo es, cuál es su primarca, cuál es su semilla genética, las características, y ahí vayan con los colores y el logo. Una vez que tienen eso, ya pueden empezar inclusive a adentrarse en lo que es la historia de su ejército de fondo. Una vez que tienen eso, bueno, ahí entramos en la parte que tal vez sea la parte más táctica o parte más técnica. Ahora les voy a decir la verdad, en novena edición, realmente hacerse un ejército no rinde mucho. No quiere decir que no van a ganar ninguna batalla. Pero el tema es que los ejércitos personalizados no tienen héroes. Y al no tener héroes, no pueden hacer uso de un montón de opciones y alternativas que otros ejércitos sí tienen. Tienen ciertas ventajas, porque pueden elegir dentro de 19 características de ejércitos, digamos, que los harían bastante diferentes. Pero eso es todo lo que pueden elegir, básicamente. Es como que son ejércitos, por ejemplo, pueden decir que su ejército, pueden elegir 2 características que dicen algo así como: mi ejército tira de nuevo los fallos de los dados en armas de disparo a larga distancia. Entonces, básicamente su ejército es un ejército que se centra mucho más, tiene que estar acompañado del lore en general esto, se centra mucho más en disparo a larga distancia. O capaz un ejército mucho más relacionado al combate cuerpo a cuerpo. Entonces se ponen una característica del ejército, que están todas escritas las características, tienen que buscar, leerlas y decidir cuál tienen ustedes, tienen que elegir 2 de estas. Capaz se centra más en combate cuerpo a cuerpo, capaz más en poderes psíquicos, capaz en estrategia general. O sea, ahí tienen que elegir, digamos, cuáles son las 2 estrategias características de su ejército. Las 2 características principales de su ejército. Y eso es básicamente hasta donde llega, digamos, la capacidad que tienen para armarse
digamos, un ejército diferente. Pero de nuevo, no tienen la posibilidad de usar los personajes que son bastante OP, entonces están en desventaja hasta cierto punto con la mayoría de los otros ejércitos. Elegir por ahí dos características que van a favor de su ejército los puede hacer bastante imparables en ciertas situaciones. Por ejemplo, si su ejército es un ejército muy de distancia y piensan hacer un ejército muy de distancia, pueden llegar a ponerse características que mejoren la capacidad de disparo a distancia si tienen pensado armarse un ejército de disparo a distancia. Pero el tema con eso es que después, cuando se enfrentan a un ejército que está diseñado para estar en contra del suyo, van a tener inconvenientes con eso y no lo van a poder cambiar particularmente. Así que hay que tener cuidado. A términos generales, ese es el gran problema de crear un ejército. Está muy bueno como ensayo del lore. Armar un ejército como lore de uno mismo y decir, este es mi ejército. Comprar las miniaturas y pintarlas es bastante arriesgado. Está bueno como hobby. Si quieren hacer una maqueta y quieren pintar miniaturas, hacer su propio ejército como coleccionistas, está muy bueno. La verdad que es muy... De hecho, creo que sería mejor hacer eso que elegir un ejército ya armado, a menos que sean muy fanáticos de un ejército fundador. El tema es, si lo quieren poner en la mesa, suelen estar en desventaja. Porque van a tener que andar peleándose con la gente por el tema del lore. Gente que los va a aceptar, gente que no los va a aceptar. Y van a tener inconvenientes, digamos, porque capaz si su ejército es un poquito diferente, por más que el otro lo acepte, se va a confundir. Y cuando se confunda porque no termina de entender, porque si hicieron un capítulo que son iguales a los Ultramarines, pero están pintados de rojo, el otro se va a confundir en algún momento y cuando se confunda le va a echar la culpa a ustedes. Son problemas que surgen, digamos, en mi experiencia de lo que me han contado y lo que he jugado en otras épocas de Warhammer 40.000. Eso va a ser un inconveniente. Y el otro inconveniente es que no tienen héroes. Y los héroes que se pueden armar como maestro de capítulo realmente son héroes muy limitados. No pueden armarse héroes muy OP. Es bastante difícil armarse un héroe que sea mejor que un héroe prearmado de otro ejército. Porque la idea es justamente, si tenemos a Dante, a Mephiston, a Marneus Calgar, es muy difícil que a términos de reglas y a términos de lore te permitan armarte un personaje que es mejor que ellos. Mejor que esos héroes, digamos, que ya existen. De repente aparece un héroe que no lo conoce nadie y es capaz de matar a Marneus Calgar en un duelo. Es complicado, digamos, para el tema del lore. Entonces, las opciones están bastante limitadas. Pueden llegar a matar a Marneus Calgar en un duelo si se hacen un maestro de capítulos siguiendo determinados grupos de reglas que cada capítulo trae, cada Space Marine trae su grupo de reglas para elegir, digamos, qué tipo de armas usa, si es armadura de exterminador o no. Y elegir el número de puntos, porque pueden armarse un héroe bastante bestial, les soy sincero, pueden armarse un maestro de capítulo bastante bestial en el juego, que lleva armadura de exterminador, una armadura de artífice, armas súper poderosas y toda la pelota, pero capaz ese personaje sale una fortuna en puntos, y la verdad, aunque es fuerte, no les vale la pena poner ese personaje. En cambio, hay otros personajes que por ahí salen una fortuna en puntos que ya están prearmados, pero le dan un bonus a todo el ejército, o tienen características muy particulares que realmente valen su coste en puntos. Y eso es un tema a tener en cuenta si quieren hacer un ejército competitivo. Voy a dejarlos con esto. Eso es básicamente lo que tienen que tener en cuenta cuando se hacen un ejército y lo pueden hacer. Empiece con el esquema de colores, el logo, si son leales o no, y sucesor de qué capítulo y una pequeña historia, digamos, de qué es lo que hicieron, por qué lo que hicieron, cuál es el mundo natal, cómo vivieron y cuáles son las características que tienen. Mi sugerencia es que si van a hacer lore, jueguen con lo que se les antoje. Si van a hacer solamente lore, no van a pintar una miniatura ni nada. Jueguen con todo lo que quieran. Si quieren van a hacer dibujos y todo, ármense su ejército de la manera que más se les antoje. Hagan cosas que inclusive vayan fuera del canon. ¿Qué importa si la gente no lo acepta? No importa mucho. La verdad es que, ok, no quiero que mi capítulo sea un capítulo de tipos que tienen cuernos en las nalgas y los cuernos den 2 vueltas y sostengan 4 armas más. Pueden hacer lo que se les cante el culo, es la verdad con eso. Ahí sí les digo, vayan. Si quieren hacerse un ejército, digamos, que sea del lore, pero también que sea con miniaturas para hobby, pintar las miniaturas. Ok, vayan pensando en qué miniaturas van a tener que comprar, qué miniaturas van a tener que pintar, porque va a ser una fortuna hacer un ejército así. Y tengan en cuenta que no lo van a poder jugar en algunos casos, a menos que sea un ejército más, digamos, que esté relacionado a las reglas. Entonces pueden hacer lo que quieran con las miniaturas, pero es más complicado porque es una apuesta más grande, porque sale caro comprar las miniaturas, caro hacer las modificaciones.
y es complicado armar los esquemas de colores y no hay unas guías tan claras para pintar con determinados colores y se pueden mandar bastantes cagadas, la verdad, haciendo esto. He visto mucha gente que ha hecho cosas muy buenas, pero otra gente que ha tenido bastantes inconvenientes al momento de pintar sus propias miniaturas de formas muy diferentes y hacer sus propias conversiones de miniaturas. El tercer punto es, si van a hacer un ejército que quieren que sea competitivo, no les sugeriría que se hagan un capítulo customizado. Porque no son competitivos. La verdad es que no son competitivos. No se han ganado torneos con capítulos no competitivos, con capítulos customizados. No ganan torneos esos capítulos. Si van a jugar con su grupo de amigos, tal vez, y ya tienen un grupo de amigos prearmados, perfecto. Pueden armarse los Space Marine rosados, ninjas, asesinos, tiburones, palomas. Ok, no hay drama. Pero si quieren llevar eso a un ámbito más competitivo o con gente que es más fan del canon, van a tener problemas con la gente y van a tener problemas con el ejército porque no va a ser tan competitivo como otros ejércitos y los van a pasar muchos por encima y nadie quiere que a su ejército lo pasen por encima. Así que piensen bien cuál de las tres opciones es la que quieren hacer ustedes. Y si realmente quieren tener un ejército competitivo, probablemente sea mejor elegir un ejército que ya existe, a menos que en 10ª edición saquen algunas reglas particulares, digamos, que permitan que su ejército sea mejor. Lo otro que puede llegar a pasar, y esto es lo último de lo último, es que se hagan un ejército sucesor de los Ultramarines y tenga todas características muy similares a los Ultramarines y que los jueguen como estos ejércitos, pero que de repente en algún torneo donde sean más flexibles digan, miren, este es mi ejército custom, pero lo voy a jugar como Ultramarines. Y si tanto los que organizan el torneo como las personas que están del otro lado lo aceptan, dicen, ok, te permitimos jugar como Ultramarines, y ahí podés poner a Marneus Calgar, podés poner a los demás héroes, podés poner todas las características que tienen los Ultramarines, y básicamente los jugás como si fuesen Ultramarines, pero son diferentes. Eso puede llegar a pasar. Entonces, si se hacen un capítulo, puede hacer un capítulo que sea diferente, pero no tan diferente como para que pueda llegar a pasar, llegado el caso, como Ultramarines pintados de un color diferente o de un color ligeramente diferente. Y ahí, digamos, más o menos resolver ese tipo de inconveniente. Pero les digo, cualquier capítulo custom está sujeto a inconvenientes. Uno, porque a nadie le va a interesar el capítulo de ustedes. Es la triste realidad, pero a nadie le interesa. Otro, porque van a tener problemas con el lore y la gente que combate con él. Ya tenemos lore armado y la gente se sigue peleando. No, este primer que es mejor. No, el otro primer que es mejor. Imagínense si pueden ustedes un invento. Ni siquiera pueden participar en la conversación. Es como estamos hablando de primarcas de en serio. No vengas con tu ejército armado a decir que son épicos y toda la pelota. Es bastante complicado esa parte. Y después, desde el punto de vista del juego de mesa, ya poner un ejército custom es complicado que te lo acepten, y aunque te lo acepten es complicado ganar con un ejército custom porque te faltan opciones de flexibilidad. Así que ahí lo tienen. Realmente los incentivo a que se armen un ejército, en especial en la parte del lore. Está bueno que cada uno ponga su propia visión, digamos, de cómo debería ser un ejército de Space Marine, cómo le gustaría que fuese, y arme su propio ejército. Y me gustaría que me dejen en los comentarios, de hecho, para empezar, que me dejen un like si este video les sirvió de algo y los ayudó o los entretuvo. Los likes me ayudan muchísimo, sinceramente. Y que me dejen en los comentarios si alguna vez armaron un ejército, cómo se llama el ejército y cuál es el logo. Y un pequeño resumen de lo que es su ejército. Es un ejército sucesor de tal y tal cosa. No me escriban un párrafo gigante porque es muy difícil de leer. Leo los comentarios, pero es muy difícil de leer los comentarios. Si les pongo un corazón es porque lo leí. Si les pongo un corazón es porque leí el comentario. Pero traten de hacerlo lo más breve posible, porque si no todo el mundo me escribe un montón de cosas y no sé. Pero díganme, sí, mi capítulo se llama tal, me ponen el nombre del capítulo, me dicen cómo es el logo, el esquema de colores y me dan una línea de más o menos lo que trata y digamos qué semilla genética tienen. Déjenme en los comentarios porque realmente me gustaría saber, a ver, cuáles son, digamos, los capítulos de los cuales más capítulos sucesores custom salen. Me gustaría ver eso y entender del tema. Y capaz hay algún tema interesante como para hablar. Capaz en algún futuro hablo de capítulos custom, digamos, que haya hecho la comunidad. Y los saco, digamos, de los capítulos que resultan interesantes. Digo, ah, este capítulo es interesante, ok. Pum, y hablo de ese capítulo o hablo de un grupo de capítulos. Si ven otro capítulo en los comentarios que les gusta, que les llama la atención, también denle un like. Entonces los capítulos que tengan más likes van a ser los capítulos a los cuales yo le preste más atención y capaz hablo de ellos en el futuro. Capaz hablo de ellos en el futuro. Depende de cómo le vaya al video.
ahí lo tienen, damas y caballeros. Pueden crear su propio capítulo de Space Marine. Los incentivo a que lo creen. De momento voy a dejarles uno de los últimos videos que saqué aquí en el costado. Y de momento, damas y caballeros, paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos la próxima.